tardes a todos los participantes. Es para mí un grato honor haber sido invitado por el Círculo de Arbitraje del Estado, en este caso para conversar un poco respecto del Decreto Supremo 278, eh, 2024 EF, que salió publicado el pasado 21 de diciembre y que con muchas sorpresas trae algunas modificaciones al arbitraje en temas de contrataciones del Estado. Dicho esto, quiero reiterar mi agradecimiento en la persona del doctor Jorge Ruiz, director del Círculo de Arbitraje del Estado, que nos anima a hacer un poco de crítica y ser un poco constructivos respecto de la normatividad en arbitraje y propiamente en el tema de contrataciones con el Estado. Sin más, quiero partir esta conversación de hoy día porque quiero hacerlo un poco más dinámico y en ese sentido hacerlo un poco más coloquial. Veo que hay 32 participantes, y me gustaría saber, eh, en principio, ojalá que hayan podido leer este Decreto Supremo 278, eh, con el cual yo tengo varias observaciones. Eh, Decía que quería comenzar este coloquio diciendo que lo que pueda yo manifestar en esta tarde eh, no involucra la posición o eh, o o la palabra de la entidad, en este caso el Círculo de Arbitraje del Estado, que hoy me invita muy amablemente a participar de este conversatorio, ¿sí? Lo que yo pueda vertir son opiniones personales y profesionales respecto un poco a lo que he podido ir inclusive conversando con otros profesionales que estamos dedicados al arbitraje ya algunos años de nuestra vida. Bueno, sin más, y agradeciendo que me confirmen que puedan ver mis PPTs, este decreto 278 fue publicado el sábado 21 de diciembre pasado, ¿no? Eh, Luego, quisiera ver, por favor, eh, este, este decreto supremo tiene en su parte considerativa, soy muy honesto, no he podido tener acceso a la exposición de motivos de este decreto supremo. Sin embargo, considero que la parte considerativa de ese decreto supremo que está publicado en el peruano tiene mucho de esa exposición de motivos del decreto supremo en su confección, en su elaboración, ¿no? Y veo que mucho de la parte considerativa, eh, por ejemplo, toma como marco la ley 27658, que es la ley marco de modernización de gestión del Estado. Además, todo lo que es la normativa, por ejemplo, el decreto legislativo respecto de la ley de gobierno digital, el decreto de urgencia 06-2020, que es el decreto de urgencia que norma el Sistema Nacional de Transformación Digital y así por el estilo. Si hemos podido leer este decreto supremo, vemos que en principio se enmarca o tendría como objetivo regular todo lo que implican la notificación electrónica de los procedimientos sancionadores que se dan ante el OCE, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo no tengo absolutamente ninguna observación. Sin embargo, y es lo que nos convoca esta tarde, yo digo de refilón, ¿no? Como que quien no quiera que la cosa, eh, incluyeron disposiciones complementarias finales, una disposición complementaria transitoria y disposiciones complementarias modificatorias. Y son en estas disposiciones complementarias y modificatorias donde efectivamente, señores, se hace un corte, y se mete cuchillo así bastante,
bastante rápido y como que nadie se va a dar cuenta respecto del reglamento y de la ley de contrataciones del Estado. Y efectivamente, en resumen, ¿qué es lo que nos dice este decreto supremo? Modifica el reglamento y la ley de contrataciones, que es el decreto supremo 344, respecto del numeral 101.2, digamos, el numeral 2 del artículo 101, así como los numerales 1 y 2 del artículo 226, el artículo 267 también lo modifica, y se incorporan los numerales 7 y 8 al artículo 225 y el numeral 4 del artículo 226. ¿Ok? O sea, no son pocos los artículos que han sido modificados por una disposición complementaria final y por disposiciones complementarias modificatorias de este decreto supremo. Pero ahí no queda la cosa, porque el decreto supremo, en principio, eh, señala que todo lo que, digamos, el objeto principal del decreto supremo, señores, que como ya lo he dicho, creo y personalmente considero era un poco normar el procedimiento respecto de las notificaciones electrónicas de los procedimientos sancionadores, dice que entra en vigencia 90 días posteriores a su publicación. Ahí yo no tengo ningún problema y ninguna sorpresa, digamos, que es lo que usualmente se da respecto a este tipo de normativa. Sin embargo, dice que estas modificaciones al reglamento y a la ley de contrataciones sí entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Pregunta número uno, y aquí les voy a agradecer que me puedan dar alguna idea. Este, yo, y le voy a agradecer a Lucía que pueda abrir el micrófono unos 30 segundos para escuchar, o un minuto, por favor, porque sí me gustaría escuchar la posición de ustedes. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, toda la parte de la notificación electrónica de los procedimientos sancionadores, como efectivamente así debería ser la norma, eh, entra en vigencia 90 días posteriores a su publicación. Pero las modificaciones al reglamento de la ley de contrataciones, y a esos artículos, al 101, al 226, 225, que, que rigen o que norman básicamente el tema del arbitraje, si entran en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo. Este, Teniendo además en consideración, señores, que estamos a puertas de, de que entre en vigencia la ley 32069, si no me equivoco, y no me va, no me olvido, que es la nueva ley de contrataciones del Estado. Entonces me pregunto, ¿cuál sería el apuro de hacer todas estas modificaciones? Si estábamos a la espera de un reglamento de la nueva ley de contrataciones del Estado, es, que va a entrar en vigencia, creo yo, que en el mes de marzo o abril a más tardar. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna opinión respecto de por qué, por ejemplo, si lo que atañe a la notificación electrónica van a esperar 90 días y a esto del arbitraje entra en vigencia o ya entró en vigencia. Quisiera saber si alguien tiene una opinión al respecto o opina algo, por favor, de alguno de los participantes. Nadie se anima. Bueno, eh, personalmente no encuentro
ninguna razón válida por la que el, el, el Ministerio de Economía haya sacado este decreto supremo. Sin embargo, voy a aventurarme a esbozar algunas de las razones que yo creería eh, por qué tanta premura. Para comenzar, se hace una modificación al artículo 101 respecto a la aprobación de las contrataciones directas, ¿sí? Eh, ¿cuál es la modificación básicamente de este artículo? Y es el numeral 102. En el numeral 102, originalmente, el reglamento decía o le daba la potestad a ciertos órganos para la aprobación de estas contrataciones directas. ¿Qué decía el numeral 2 del artículo 101 respecto a las contrataciones directas? La resolución del titular de la entidad, el acuerdo de consejo regional, acuerdo de consejo municipal o acuerdo de directorio en caso de empresa del Estado, según corresponda, para que se apruebe la contratación directa, requiere obligatoriamente el respectivo sustento técnico y legal en, en el informe o informes previos que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa. ¿Y por qué ha sido modificado y cuál ha sido la modificación? Que en este caso se deja de lado, creo yo, y así lo interpreto, eh, la opinión que puedan tener, la opinión que puedan tener los consejeros regionales o los que forman parte del consejo municipal. ¿Por qué? Porque ahora lo que dice el artículo 101 es que la resolución del titular de la entidad, en este caso, resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales, y la resolución de alcaldía en el caso de gobiernos locales, ¿ok? O el acuerdo directorio en caso de las empresas, según corresponda, que apruebe la contratación directa, requiere obligatoria el informe del respectivo sustento técnico. Es decir, ahora el gobernador regional puede, sin escuchar la opinión del Consejo Regional, emitir su resolución y aprobar una contratación directa. O el alcalde municipal, el distrital, el provincial, puede también emitir su resolución de alcaldía solamente con el sustento técnico y con el informe de su asesor legal, y ya no se toma en cuenta eh, el- el- la opinión del Consejo Municipal. Es decir, eh, un poco desde mi punto de vista, arbitrariedad, eh, unilateral, eh, dictatorial, o sea, que el gobernador regional eh, o los alcaldes simplemente emitan y ellos son los que aprueban la contratación directa. ¿Ya? Y aquí yo, para hablar de contrataciones directas y todas los problemas que han devenido en estas contrataciones directas, señores, por lo menos este año 2024 tenemos para quedarnos acá 4 horas debatiendo respecto de las contrataciones directas y lo mal que se han utilizado de parte del gobierno peruano, ¿sí? Y de las entidades del Estado. También quiero dejar claro que yo en esta exposición no estoy tomando partido absolutamente ni por el sector público ni por el sector privado, señores. En mi devenir profesional he deambulado por ambos lados de la acera. Es así que yo, la verdad es que no tengo ni mi corazoncito privado ni mi corazoncito público. Ahí estoy, trato de ser lo más objetivo, lo más profesionalmente objetivo para poder discernir y un poco emitir mi opinión respecto a este caso. Eso respecto a la contratación directa, ¿no? Repito, ahora únicamente el gobernador regional y los alcaldes pueden emitir su acto resolutivo y aprueban la contratación directa.
ya no se toma en cuenta la opinión o el acuerdo que puedan tener los consejeros regionales o los que participen del Consejo Municipal, ¿sí? El teniente alcalde y el resto de autoridades que forman el Consejo Municipal. Respecto al artículo 226, ¿ya? Y acá vamos a entrar un poco más al tema del arbitraje. ¿Qué es lo que decía originalmente el numeral 1 del reglamento respecto del convenio arbitral? Dice, cuando corresponde el arbitraje institucional, en el convenio arbitral, las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral. Claro, ¿no? Básicamente teniendo como premisas ya lo establecido en el reglamento, si corresponde a que esa obra tenga un arbitraje institucional, en el convenio arbitral, en la cláusula de solución de controversias, ambas partes, ojo, aquí se establece que ambas partes, porque está en el contrato, le encomiendan la organización y administración a un centro arbitral. Situación que se ha venido dando súper alejado de la realidad y en muchísimos casos no se han establecido las instituciones arbitrales, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es cuál es la modificatoria? La modificatoria dice que el convenio arbitral forma parte del contrato, como una cláusula de bajo responsabilidad del titular de la entidad. Hasta ahí yo no le veo mayor problema, porque de alguna u otra forma esta cláusula de solución de controversias o el convenio arbitral casi siempre viene en los contratos. Por ahí yo sí he visto algún contrato de algún gobierno regional en que se les pasó la cláusula de solución de controversia y nunca la pusieron. Ahora bien, en los casos en que corresponde el arbitraje institucional, en el convenio arbitral, las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral, ¿sí? Entonces, ¿en qué se está modificando? Yo creo y creería respecto de la primera parte, la independencia del convenio arbitral, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo que están estableciendo es una responsabilidad del titular de la entidad de que tenga que ir la cláusula arbitral de todas maneras en el contrato, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema ya un poco más de concepto y de fondo respecto a la individualización o la independencia que pueden tener los convenios arbitrales dentro de un contrato, ¿sí? Yo, como les repito, no he visto, salvo alguna excepción en particular, que los contratos con el Estado, sobre todo en el tema de obra pública, no se haya incluido el convenio arbitral. Respecto del artículo 226, el numeral 2, ¿no? Es la parte de arriba es el desarrollo original del reglamento y lo que está enmarcado es lo que se ha modificado con este decreto supremo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice originalmente el artículo 226, numeral 2? En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral. Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato, cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado una institución determinada, cuando a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas en el numeral 3 del artículo 25, en el convenio arbitral se señala expresamente que el arbitraje es ad hoc, ¿no? Y así sucesivamente hasta el literal F. Pero cuál es la modificación? Y aquí sí hay que tener muy en claro, señores participantes de este conversatorio, el, desde mi humilde opinión, eh, la, la limitación, ¿no? Que hace
esta norma respecto al arbitraje institucional y los centros de arbitraje. ¿Qué es lo que dice o cómo ha sido modificado este numeral 2 del artículo 226? ¿Qué es lo que dice? La institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro. Hasta ahí me parece, me había parecido interesante, ¿no? Que sea el privado el que elija la institución arbitral. Sin embargo, terminamos de leer y dice, la institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad en los documentos del procedimiento de selección o para la suscripción del contrato, es decir, en la proforma de contrato. ¿Ok? Hasta ahí evaluemos e interpretemos un poco. Y lo voy a hablar a partir de mi experiencia en arbitraje, que ya tengo algunos años, probablemente aquí hayan profesionales con muchos más años de arbitraje que yo, pero yo en arbitraje ya tengo más o menos 20 años. Entonces, el Estado, con esta modificatoria, está limitando la competencia o está limitando la posibilidad de elegir ciertos centros de arbitraje. Porque además, señores, acá me dice de que la entidad me propone una lista de instituciones arbitrales. Una lista puede ser de 2, sí, puede ser de 3, también, puede ser de 20, de 100, de 200, de todos los centros de arbitraje que están inscritos en el RENACE. Entonces, como que no me queda claro. Primera observación, no me dice que me tenga que dar una lista de 3 o 4, 5, 100 o 200 centros de arbitraje. Número uno. Número dos, creo, y esto, claro, Homero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, ¿cuál sería el criterio que tendría la entidad para formar esa lista de centros? Pero por supuesto, ahora, no sé si les ha pasado, pero yo sí lo he escuchado, y no una vez, y no 5 veces, en repetidas veces. El Estado, ¿qué es lo que dice? No, yo no voy al centro de arbitraje A, no voy al centro de arbitraje B o al centro de arbitraje C porque son muy caros y no. Y claro, y probablemente ya vieron que la van a perder y que seguramente en el laudo final le van a decir que asuman los costos que ha irrogado o que ha subrogado el contratista, el privado, porque la entidad algunas veces, no pocas, no paga los honorarios arbitrales y tampoco las tasas y costos del centro de arbitraje. Entonces, ok, si yo, si yo privado, me estoy poniendo del lado del privado, digo, eh, ¿cuáles son los centros que me va a proponer? Si A, B, C, D, E y F, que consideramos son buenos centros, son caros, entonces, ¿cuál me va a poner? X, Y, Z, W, que son los más baratos, en los que probablemente por lo barato, no me administra correctamente el arbitraje. Funciona aquí el aforismo, lo barato sale caro. Sí, pero ¿para quién va a salir caro? En primera instancia para el privado. En segunda instancia para la entidad, porque probablemente si pierda va a tener que pagar todo lo que ha pagado el privado vía subrogación. Y en tercer lugar, y no menos importante, señores, todos nosotros, porque todo eso sale del erario público, que es plata de nuestros impuestos. Entonces, yo creo que aquí sí hay una metida de pata respecto este, del Estado. Ahora, yo aquí, y por favor,
yo no quiero pensar de que esto ha sido lobby de algunos centros de arbitraje, para que todo el estado, pues, ponga 5 centros, ¿no? O 3 centros, y bueno, pues, y de esos 3 centros, tendrá que elegir el privado uno, ¿no? Yo sí considero esta norma o esta modificación en la normativa de arbitraje, eh, considero que cae nuevamente dentro del paraguas que tiene muchas prerrogativas, desde mi punto de vista, exorbitantes para el sector público, para el Estado peruano respecto al arbitraje, ¿no? Creo que esto va unado, por ejemplo, a lo que yo considero también una prerrogativa exorbitante respecto de la ejecución de cartas fianzas. ¿Sí? El Estado peruano, la entidad te dice, ok, este, incumpliste obligaciones, tú contestas diciendo, mira, no las he incumplido, igual te resuelven el contrato, consecuentemente igual te ejecutan las cartas fianza. Vamos a arbitraje, o sea, no te queda otra, ¿no? Entonces, ese tipo de prerrogativas exorbitantes creo que le están haciendo mal al arbitraje, ¿no? Otro también, el pagar nuevamente una garantía del 10% para pedir una medida cautelar dentro del arbitraje, ¿no? Entonces, en una obra de 400 millones de soles, el 10%, 40 millones de soles que ya lo pagaste en una carta de fiel cumplimiento, ahora tienes que pagar otros 40 millones para pedir una medida cautelar. No sé si, de repente estoy equivocado, pero yo personalmente, y nuevamente lo digo, creo que son prerrogativas exorbitantes dentro de la normativa de contrataciones estatales. Bien, sigamos con la segunda parte de este artículo, que es lo que dice. Para dicho efecto, ¿no? Voy a leerlo desde el comienzo para seguir la hilación correcta de la lectura. La institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad en los documentos del procedimiento de selección o al remitir los documentos para la suscripción perdón, o para la suscripción del contrato. Para dicho efecto, para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá comunicar o comunica la institución arbitral elegida de esa lista que me ha dado la entidad. Caso contrario, acuerda con la entidad arbitral, una institución arbitral distinta. Y en caso de falta de acuerdo, como casi siempre, la institución arbitral es elegida de esa lista por la entidad de manera definitiva. O sea, mis queridos amigos, por angas o por mangas, quien va a decidir con qué institución arbitral se va a jugar es el Estado, es la entidad. Entonces, yo no sé si habría, si esto le hace bien o no le hace bien al arbitraje. Entonces, no sé, Homero, cuál sería tu opinión al respecto. Eh, Aldo Soto me dice, en provincia muchas entidades prefieren elegir centros arbitrales locales, no solo por menores costos, sino en ocasiones por costos de traslado. Eh, Mira, Aldo, hoy el arbitraje, creo, y si alguien me dice lo contrario, bienvenido, pero hoy el arbitraje es única y exclusivamente virtual. Entonces, esos costos de traslados en realidad eran antes de pandemia. Hoy nadie se traslada para arbitrar, ¿ah? O sea, yo tengo arbitrajes de centros de arbitraje de Huancayo, de Piura, de Tacna, y yo mis audiencias las hago desde aquí, desde esta computadora donde hoy les estoy conversando. Kiara Nilupú dice, el postor ganador podría inclinarse hacia instituciones arbitrales que perciba como favorables
lo que podría generar dudas sobre la imparcialidad del proceso arbitral. Ok, y si lo ponemos del otro lado, Kiara, si lo ponemos de parte de la entidad que me puede dar una lista de 3 instituciones arbitrales, y ojo, ojo, aquí no se trata que la institución arbitral sea favorable o no sea favorable, porque finalmente quien arbitra son los árbitros, no la institución arbitral, Kiara, ojo, y si lo leo así como tú tienes la idea, que ya te la he dicho que no es correcto, pero así como el postor ganador puede inclinarse hacia entidades arbitrales favorables, ¿por qué no se puede interpretar del mismo lado del parte del Estado? Pero te digo, acá quienes arbitran somos nosotros los árbitros, no la institución arbitral. La institución arbitral lo que puede hacer es administrar mal el arbitraje, ¿ok? Y demorarlo mucho, como ciertas instituciones que yo conozco, y no quiero decir el nombre, pero quienes arbitran finalmente, mi querida Kieran y Lupú, son los árbitros, no los centros de arbitraje. Steven Urbano dice, ¿y por qué tiene que ser solo una en el convenio arbitral y no varias para que se pueda iniciar alguna forma alternativa? Steve, lo que te dice la norma, la modificación es una lista. Ojo, una lista o sea, una lista pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser 10, pueden ser 200, pero no te dicen cuántos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tema que desde mi punto de vista puede ser limitativo y que recorte la libre competencia de centros de arbitraje. El artículo 226 no limita a los centros de arbitraje pequeños, de eso estamos hablando. ¿Y qué es un centro de arbitraje pequeño? ¿No? Hasta donde tengo entendido y recuerdo, porque he podido leer la ley de contrataciones, la nueva, y la propuesta del reglamento, respecto de instituciones arbitrales, creo que les estaban pidiendo cierto estándar, ¿no? Como por ejemplo que tengan 5 años de antigüedad o algo por el estilo. Entonces, hay un tema ahí de requisitos respecto al tiempo de vida, pero también puede ser una institución arbitral, señores, que tenga 10 años en el mercado, pero que solo haya administrado 10 arbitrajes. Entonces, ¿qué es un arbitraje pequeño? Homero, ¿se vulneraría el principio de buena fe contractual por ser el Estado? Igual tendría que acordarse, teniendo en consideración sobre todo el ente tenido, sí, la responsabilidad es nuestra en calidad de árbitros, sí, sí, pero también te digo, Homero, que, que no ayuda a desde mi punto de vista, este tipo de modificaciones legislativas no ayudan al arbitraje. Desde mi humilde opinión, esto lo que hace es dejar ahí un olor no bueno, un sinsabor respecto a lo que se ha querido hacer. Claro, entra en vigencia la norma respecto de estas modificaciones, el día 22 de diciembre, porque todos los procesos convocados en el año 2023 y probablemente en el 2024 y probablemente los que hayan sido convocados la segunda mitad del año 2023, ojo, ¿no? La segunda mitad del año 2023 y todo el 2024, no sé, tiro un número que no tengo la data exacta, pero que sean 1000 procesos de selección. Y de esos 1000 procesos de selección, 300 se van a arbitraje o 400 se van a arbitraje, porque se van a arbitraje 400 fácil. Entonces, todos esos van a tener que acogerse a esta nueva modificatoria. Pero, pero no se han propuesto, creo yo, ciertos centros de arbitraje. Entonces, ahí hay un tema por debatir mucho. Steven dice, lo que entiendo es que la norma al final establece que el contrato deberá quedar la designación de un solo centro arbitral. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de ello? En un ministerio, por ejemplo, los convenios arbitrales, los convenios arbitrales en el centro, en el contrato.
Dice, en un ministerio, por ejemplo, los convenios arbitrales en el contrato previo, al menos dos centros de arbitraje podían elegir las FARC en forma alternativa. Ahora, en este ministerio no existía un listado de centros de arbitrajes. Con esta norma, entonces se genera la obligación de contar con, y pues desde mi punto de vista, Steven, sí, pero no sé en realidad, como te repito, cuál sea el espíritu de esta modificación. ¿Ya? Sigamos para que no nos gane el tiempo. Respecto del el artículo 225, y este sí es un tema a abordar porque es súper importante, eh, se ha incluido a partir del numeral 7 y el numeral 8 respecto del arbitraje de emergencia, señores, ¿no? Entonces, creo que sí sabemos lo que implica el arbitraje de emergencia. ¿Y qué es lo que dice respecto de este procedimiento de emergencia? Dice, solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a contratación pública, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Uno, que el convenio arbitral lo señale expresamente. Dos, que sea iniciado ante la misma institución arbitral en la que se debe tramitar el arbitraje definitivo. Y tres, que el reglamento de la institución arbitral regule este tipo de arbitraje. ¿Sí? Entonces, hasta ahí digo, los procesos que se han, que se han convocado durante todo el año 2024, y que probablemente nadie ha pactado el arbitraje de emergencia, salvo que alguien me diga lo contrario, nadie ha pactado el arbitraje de emergencia en todos los procesos, este, con buena pro del año 2024, probablemente el año 2023, ¿sí? Entonces, eh, bajo este numeral 7 señores, se dan tres, eh, tres requisitos desde mi punto de vista concurrentes, o sea, tienen que cumplirse los tres como condición sine qua non para el arbitraje de emergencia. Uno, que esté efectivamente pactado. Dos, que sea iniciado ante la misma institución arbitral. Y tres, eh, que la institución arbitral en su reglamento regule este tipo de arbitraje, ¿no? Entonces, bajo este artículo, y de acuerdo a la experiencia, ni Católica ni Cámara de Comercio de Lima, porque hasta donde sé, han quitado el arbitraje de emergencia dentro de su reglamento, y creo que AmCham tampoco lo tiene. este, ninguno de estos tres centros este, podría, podría participar en un arbitraje con el Estado. Es decir, repito nuevamente, está limitando o está recortando la posibilidad este decreto supremo de que participen en estos arbitrajes de este año 2024 y de la segunda parte del 2023, eh, con nombre y apellido lo digo, señores, Cámara de Comercio, Católica y AmCham, están limitando la participación de esos tres centros al arbitraje, porque aquí ya estamos saliendo del arbitraje de emergencia, porque nos está diciendo el literal B que el arbitraje de emergencia deberá ser iniciado en la misma institución arbitral del arbitraje definitivo. Entonces, por ejemplo, si Cámara de Comercio o Universidad Católica, el centro de resolución de análisis y resolución de conflictos de la Católica, no tienen el arbitraje de emergencia, entonces están vetadas para cualquier procedimiento arbitral con el Estado. Así se debe interpretar este numeral 7 del artículo 225 modificado por este decreto supremo. Desde mi punto de vista, sí, salvo que alguien tenga
tenga otra opinión, de verdad que los escucho. Sí, claro, Homero, nadie pacta el arbitraje de emergencia, absolutamente nada. Y aquí me voy a permitir hacer un comentario respecto al arbitraje de emergencia, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que a ver, perdón, Noé dice, cierto, la controversia la resuelve el árbitro, la administración está todo el centro arbitral, pero los centros arbitrales grandes por su propia carga dilatan los procesos y un centro pequeño son rápidos, pero podrían vulnerar derechos por la rapidez. Noé, no te podría decir si es cierto o no lo que planteas. O sea, yo conozco centros de arbitraje grandes, este, que son céleres, y centros de arbitraje de provincia que te demoran toda la vida. Y yo te lo puedo acreditar. Centros de arbitrajes este, que, que no tienen absolutamente expertise en la administración de arbitraje. O si no tienen expertise, las personas que administran el arbitraje de parte de esos centros lo demoran demasiado. Entonces, no es tan cierto lo que dice, es cuestión de, 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 de hablarlo con data, pero desde mi perspectiva, este, hay mucho ahí por, por discutir. Lucía, a ver, perdón, Lucía Ledesma, este, doctor, si una institución arbitral sí tiene regulado el arbitraje de emergencia al momento de la suscripción del contrato, pero dicha institución elimina este tipo de arbitraje posteriormente a ello, ¿cómo se maneja esta situación? De hecho, pues no se puede ir no se puede ir al arbitraje. Ahora, ojo, que tú me dices, Lucía, si una institución arbitral sí tiene regulado el arbitraje de emergencia al momento de de la suscripción del contrato. Ok, pero de acuerdo a, a esta modificatoria, debería de hacerse una adenda al contrato para establecer, para que la entidad me establezca la lista de la cual yo como contratista voy a tener que escoger una. Entonces, esa lista que de ahora en adelante pondría, y lo digo en condicional, esa lista que hoy de en adelante pondría la entidad, este, tendría todas esas entidades de la lista, que pueden ser, como le digo, 3, 200, 100, todas esas entidades, este, tendrían, si es de que pactado previamente el arbitraje de emergencia está pactado, toda esa lista que me propone la entidad tendría que tener arbitraje de emergencia, situación que en la realidad no se da. O sea, no sé, de los 100 o 200 centros arbitrales que están inscritos en el RENACE, y que finalmente es un registro que no está como tal acreditado y del OCE tampoco, no está delimitado o certificados que centros arbitrales pueden arbitrar. O sea, hay una lista y hoy hay una libertad de mercado respecto a los centros arbitrales. Entonces, Lucía, si pacté, ojo, previamente tengo que haber pactado el arbitraje de emergencia. De acuerdo a esta modificación, yo no puedo ir a un arbitraje de emergencia si no lo pacté. Y eso es lo que dice el literal A de este numeral 7. Si yo no pacté el arbitraje de emergencia, por lo tanto, no me puedo ir a arbitraje de emergencia. Ahora, eh, la lista que me da la entidad de la cual yo, privado, tengo que escoger un centro de arbitraje, tiene que tener obligatoriamente reglamentado y reconocido el arbitraje de emergencia, porque de lo contrario, no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Lucía? Sí, claro. Tú probablemente te haces referencia a la Universidad Católica y a la Cámara de Comercio que eliminaron el arbitraje de emergencias, si no me equivoco, este año a mitad de año, ¿no? Lo eliminaron. Entonces, bueno, no te puedes ir al arbitraje de emergencia, definitivamente.
Romy Gisela Segovia Aquije dice, doctor, si el arbitraje de emergencia debe restringirse de ese modo, dado que la entidad jamás lo permitirá. A ver, y era un poco lo que quería conversarles, señores, respecto a que efectivamente el arbitraje de emergencia, el arbitraje de emergencia, eh, probablemente se dio como un remedio a esto que yo le llamo las prerrogativas exorbitantes, de acuerdo en la ley de contrataciones, ¿sí? Entonces, sin embargo, el arbitraje de emergencia se mal utilizó. Desde mi punto de vista, el arbitraje de emergencia se mal utilizó. Eh, Muchos centros de arbitraje se prestaron, se prestaron para dictar medidas temporales, medidas cautelares, este, en perjuicio del Estado peruano, ¿sí? Por ejemplo, si estaba pactado que vía arbitraje te ibas a la Cámara de Comercio Católica o AmCham, a cualquiera de las tres, el privado iba y sacaba un arbitraje de emergencia, una medida cautelar, no sé, pues en el centro de arbitraje Lucas de Chiclayo, ¿ok? Este, y lo quería hacer valer, este, y de hecho muchas veces lo hizo valer, este, ante la entidad, ¿no? Entonces, ese tipo de arbitrajes de emergencia express, como yo le llamo, le hicieron mucho daño a la figura que per se creo que es bueno el arbitraje de emergencia. Creo que es un contrapeso a esto que yo le llamo las facultades exorbitantes, prerrogativas exorbitantes, de la norma de contrataciones con el Estado, respecto y a favor del Estado peruano. Entonces yo creo soy un convencido de que le hacía un contrapeso. Lamentablemente se mal utilizó. Sin embargo, alguien ha tenido la maravillosa idea de sí acá hacer la modificatoria respecto de el numeral 7 y 8 del artículo 225 y ha dado ciertos requisitos por los cuales sí te puedes ir a arbitraje de emergencia. Claro, pero ¿qué pasa si el Estado peruano cierra filas y dice no hay arbitraje de emergencia? Nadie, ninguna entidad quiere arbitraje de emergencia. Oh, ¿y ahora qué hacemos? Si el convenio arbitral no me lo señala y no me lo pone, y yo le pido a la entidad, oye, incorpora el arbitraje y la entidad hace silencio, mutis y no lo incorpora, adiós arbitraje de emergencia. Una vez más, ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿No? Un poco difícil, ¿no? De entrar a construir o hacer proyectos de parte del privado sabiendo que la entidad o el sector público tiene absolutamente todo para destruirme, ¿ah? El numeral 8 dice, la contravención a lo dispuesto en el numeral 225.7 constituye la nulidad de pleno derecho de las medidas otorgadas por el árbitro. Eso está clarísimo, ¿ya? Y bueno, la última modificación es el numeral 4 respecto del artículo 226, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice? En aquellos casos en donde no sea incluido el convenio arbitral o no sea determinado la institución arbitral en el contrato, pese a corresponder, la institución arbitral es elegida por la lista de instituciones arbitrales que proponga la parte que quisiera iniciar el arbitraje, o en su defecto, acuerdo con la contraparte, una institución arbitral distinta en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la comunicación de dicha propuesta. En caso de falta de acuerdo, la institución arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad de manera definitiva al día siguiente de culminado el plazo antes señalado. Claro,
es la bendita lista que me va a imponer la entidad para ir a B, C, D, E, F, centro arbitral. Entonces, desde mi punto de vista, señores, creo y considero, desde mi punto de vista, uno, una técnica legislativa mala para abordar y para modificar estos artículos tan importantes respecto del arbitraje. Segundo, que creo que no se han realizado las modificatorias teniendo en consideración, desde- creo yo, las opiniones ni de los centros de arbitraje ni de árbitros reputados en el mundo arbitral aquí en el Perú y probablemente fuera, ¿no? Entonces, y desde mi perspectiva, hay se ha metido mano a la ley de contrataciones y al reglamento de la ley de contrataciones de una manera equivocada, pero bueno, ya está y vamos a ver qué nos depara el futuro respecto a estas modificaciones, ¿sí? Noé me dice sobre el caso del árbitro de emergencia, me parece bien puesto que se ha abusado de esta figura de arbitraje de emergencia y solicitado arbitraje de emergencia en instituciones arbitrales que incluso no tienen un correcto reglamento. Sí, es lo que acabo de decir, Noé, es lo que acabo de decir. Eh, Finalmente, y con esto voy acabando, eh, esto no perjudica a los centros de arbitraje pequeños, dado que solo los grandes se ven favorecidos por sus contactos con las entidades. No sé, Romy, no sé que pueda, si tenga sustento lo que dices, porque es un tema de ir viendo de la experiencia y de la data. Perfecto, Lucía. Yo con esto doy por terminado. Si hay doy por terminado este conversatorio. Si hay alguna pregunta, por favor, quedo llano a cualquier duda. Gracias.